Siempre nos han contado que la historia de Gregorio Samsa es una crítica al capitalismo, una metáfora de la alienación laboral o el retrato de un hombre aplastado por la burocracia. Pero, ¿y si el bicho no es una metáfora social, sino el síntoma físico de un colapso psíquico? Hoy deseo abarcar a Kafka desde un matiz distinto. La metamorfosis como el diario clínico de una depresión mayor que se vuelve biológica. Ese momento en que el cuerpo decide rendirse porque el alma ya no puede pagar el alquiler de su propia existencia. Para entender a Gregorio, primero hay que entender a Franz. Kafka escribió esta obra en 1912, en una Praga donde la identidad de un hombre era equivalente a su cargo. Su padre, Hermann Kafka, un comerciante de éxito y carácter tiránico, nunca aceptó la vocación de su hijo, considerándola una debilidad o un capricho. Kafka vivió con el peso de ser una decepción productiva. De hecho, en su famosa carta al padre, Franz confiesa que se sentía nulo ante la presencia de su progenitor. Esta tensión no solo era emocional, era física. Contrario a lo que muchos piensan, la depresión no es simplemente estar triste. Es una desconexión radical entre la voluntad y la carne. Kafka describe a Gregorio despertando con un cuerpo que no reconoce, un caparazón que le pesa y una infinidad de patas que se mueven sin control. Esto no es fantasía, es neurología. En la depresión clínica, el cerebro experimenta alteraciones en el eje hipotálamo pituitario adrenal, lo que puede provocar una sensación de pesadez motora y fatiga crónica extrema. El cuerpo se siente exactamente así. Una armadura de plomo que no responde a nuestras órdenes. La transformación de Gregorio es la manifestación física de la anedonia. Esa incapacidad absoluta de sentir placer o utilidad que te convierte, ante los ojos de un mundo obsesionado con la productividad, en un parásito doméstico. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es hoy la principal causa mundial de discapacidad, afectando a más de 280 millones de personas. En tiempos de Kafka no existían estas cifras, pero él entendió perfectamente que la depresión te incapacita para el sistema mucho antes de matarte. Aquí reside el giro que rara vez se explora. La depresión en esta obra se presenta como una quiebra del espíritu. Gregorio no sufre por ser un insecto, sufre porque ha dejado de ser de utilidad para su familia. Su transformación nos revela una verdad incómoda. El amor familiar, a veces, tiene un límite basado en el rendimiento. En el momento en que Gregorio cae en este pozo, su entorno empieza a cobrarle el espacio que ocupa con un desprecio creciente. Es la representación de ese miedo primario que todos guardamos en el sótano de la mente. ¿Me seguirán queriendo si dejo de ser útil? Esta enfermedad se apodera también del entorno. La habitación de Gregorio, que poco a poco se llena de basura y trastos viejos, es el mapa mental de la depresión. Es un lugar donde antes había orden y ahora solo hay acumulación y abandono. Es el cerebro deprimido que ya no tiene energía para limpiar los escombros del día a día. Incluso la famosa manzana que su padre le incrusta en el caparazón, y que se queda allí pudriéndose, es el símbolo del trauma familiar no gestionado. Es el dolor que el deprimido carga a cuestas, hasta que se infecta y se vuelve parte de su propia anatomía. Kafka mismo murió pidiendo que toda su obra fuera quemada, convencido por la mirada de su padre de que su arte no tenía valor. Solo gracias a su amigo Max Brod, quien desobedeció su última voluntad, hoy conocemos este testamento del dolor. El final de la obra es realista porque no ofrece una resolución beneplácita. Cuando Gregorio muere, su familia siente un alivio genuino. No es crueldad pura, es el agotamiento final del cuidador ante una carga que ya no comprende. El matiz final de Kafka es una advertencia silenciosa. El mundo no tiene un lenguaje para procesar al que no puede producir. Solo tiene un lenguaje para olvidarlo. Quizás Gregorio no cambió realmente aquella mañana. Quizás su incapacidad de levantarse solo reveló que, para los demás, siempre fue una herramienta. Y cuando la herramienta se rompió, lo único que quedó fue el bicho. Curiosamente, al principio de la obra, Gregorio todavía puede hablar, pero su familia ya no lo entiende. Sus palabras suenan ante los demás como un chillido animal. En la depresión severa ocurre exactamente lo mismo. El lenguaje se rompe.
El deprimido intenta explicar su dolor, su cansancio, su parálisis, pero para el mundo exterior, aquel mundo de los sanos y los productivos, esas explicaciones suenan a excusas, a quejas sin sentido o, simplemente, a ruido. Esa pérdida de la voz es la soledad absoluta. Gregorio escucha a su familia a través de la puerta, entiende sus preocupaciones financieras y sus críticas, pero él ha quedado fuera del contrato social del lenguaje. Kafka escribió esto años antes de que la psiquiatría moderna definiera el trastorno de depresión mayor. Él no tenía los términos médicos, pero tenía la experiencia. Su relación con el sueño era tan precaria que se describía a sí mismo como un animal nocturno. Su insomnio crónico, sumado a la presión de trabajar en una compañía de seguros mientras escribía de madrugada, fue el laboratorio donde se gestó la metamorfosis. No fue una transformación mágica. Fue el desgaste de un hombre que se sintió un insecto mucho antes de que le creciera el caparazón. Para aquellos que aún siguen sin entender la magnitud del colapso de Gregorio, el protagonista de la novela, podemos conectarlo con la otra gran obsesión de Kafka: la culpa. En su novela El proceso, el protagonista Joseph K. es arrestado una mañana sin haber hecho nada malo. Nunca llega a saber de qué se le acusa, pero el sistema lo consume hasta que él mismo termina aceptando su ejecución. Existe un símil entre ambos personajes. La depresión es, esencialmente, un proceso judicial interno donde el implicado se considera tanto víctima como victimario. Gregorio Samsa, y el propio Kafka, se transforman porque ha internalizado la sentencia del padre y de la sociedad. Si no eres útil, eres culpable. Esta culpa existencial es un síntoma clave en los cuadros depresivos severos. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, los sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva e inapropiada son criterios diagnósticos fundamentales. Sanz encarna este dato clínico. Él no se rebela contra su nueva forma, sino que se disculpa por ella. Su primera preocupación al despertar como un insecto no es su salud, sino que va a llegar tarde al trabajo. La depresión le ha robado incluso el derecho a la autopreservación. Incluso en la vida real, Kafka nunca pudo escapar de este juicio interno. Como dije anteriormente, Franz nunca quiso que su obra fuera pública. En un acto que los psicólogos podrían llamar autoboicot o borramiento del yo, le pidió a su amigo Max Brod que quemara todos sus manuscritos tras su muerte en 1924. Kafka se sentía, literalmente, un error de impresión en el libro del mundo. Por eso, la conexión más profunda entre sus obras es el absurdo de la condena. En la depresión, como en la literatura de Kafka, no hay una lógica externa para el sufrimiento. No hay un porqué claro. Solo hay un despertar un martes cualquiera con el peso de un juicio que ya has perdido. Al final, leer la metamorfosis como un informe clínico nos revela que la deshumanización no es algo que nos hace el sistema, es algo que nos hacemos a nosotros mismos, cuando aceptamos que nuestra única función es ser engranajes. Gregorio muere en la oscuridad de su cuarto, pero su verdadera defunción ocurrió mucho antes, ocurrió el día en que olvidó que tenía derecho a existir sin tener que deberle nada a cambio a la sociedad. Chao.